Hola, buenos días. Mi nombre es Nacho Mas. Yo soy el CEO de Startup Valencia. Startup Valencia es la Asociación Valenciana de Startups, que llevamos ya 4 años ayudando a promocionar y a posicionar el ecosistema valenciano tecnológico y de innovación, pues para pretender, ¿no?, y para contribuir a que se convierta en uno de los nuevos ejes principales de la economía valenciana. Entonces, bueno, organizamos una serie de actividades a lo largo de todo el año, durante estos años que estamos en activo, y hoy ha tocado el turno de inaugurar una nueva sesión, ¿vale?, llamada The Launch by Digital Summit. Digital Summit es nuestro evento tecnológico de referencia en la Comunidad Valenciana, organizado por Startup Valencia en colaboración con muchas entidades. Próximamente tendremos también, abriremos las inscripciones, ya tenemos las fechas, va a ser el 15 y 16 de diciembre de 2021 en la Ciudad de las Artes. Esperemos que la pandemia permita que podamos contar con todos vosotros y que podáis visitarnos y conocer a nuestros ponentes de hoy y a muchos más que tendremos oportunidad de tener físicamente en vivo allí en la Ciudad de las Artes en esas fechas. Pero de momento, como aperitivo, tenemos hoy esta primera sesión que os decía, que va a tratar sobre eSports. Bueno, hemos conseguido reunir un elenco bastante importante de gente que sabe mucho de esto, de gente que creo que os va a explicar bien, los que estéis introduciéndose en la temática, de qué va esto, y para los que ya estéis metidos en el sector, pues vais a reconocer el gran trabajo que se está haciendo, en este caso desde Valencia. Y para ello hemos invitado a moderar esta mesa redonda, este pequeño debate que vamos a tener, a Dani Meronio. Dani Meronio es un periodista deportivo que está especializado, entre muchas otras cosas, y colabora con la Liga de Videojuegos Profesional, está en Electronic Sports League, en la Liga Oficial de PlayStation, y bueno, mejor él nos podrá contar y actualizar sobre sus iniciativas, sus proyectos, y sobre todo moderarnos esta mesa en la que van a participar Javier Carrión de DreamHack, Arturo Castelló de Encom y José Barreiro de Streamion. Pues ya sin más, creo que os voy a dejar con Dani. Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nacho? Para mí es un placer el poder moderar esta mesa de oportunidades en el entorno de los eSports a modo previo, by launch, en ese Digital Summit que tenéis el 15 y el 16, en el que estaremos encantados de estar ahí para apoyar este evento en la ciudad de Valencia, la capital del Turia, que se está erigiendo como una de las ciudades más tecnológicas y donde más oportunidades para emprender hay en España. Sí que es verdad, Nacho, que en los eSports, y te dejo ya liberado, agradecemos enormemente que nos deis esta oportunidad, porque normalmente no tenemos este foro, no tenemos esta vía para trasladarle al gran público lo que son los eSports, qué oportunidades de negocio hay y sobre todo qué capacidad tiene real, porque hay muchas vías de negocio, hay muchas alternativas, pero hace falta ejecutarlas, hace falta planificarlas, y para eso tenemos hoy un elenco de ponentes que desde luego nos van a poner los pies en el suelo y también nos van a hacer ver que hay oportunidades y que hay realidades que hay que tener en cuenta a la hora de meterse en el mundo de los eSports. Así que, Nacho, yo te libero ya y te agradezco la oportunidad de poder moderar esta mesa. Fenomenal, pues muchas gracias a ti y nada, me quedo aquí viéndoos y os espero el día 15 y 16 de diciembre a todos en la Ciudad de las Artes. Un saludo. Un saludo, Nacho. Lo dicho, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa, a esta ponencia, donde vamos a hablar de las oportunidades que hay en el entorno de los eSports en la actualidad. Vamos a intentar ser realistas, ser eficientes, ser también, ¿por qué no? Trasladar un poco de ilusión en estos momentos tan complicados de pandemia, donde hemos tenido que hacer este by launch digamos, en este Digital Summit del 15 y 16 de diciembre. Hemos tenido que hacerlo vía digital, vía virtual. Sabemos que en el entorno de los eSports es algo habitual, pero de normal nos gusta tener también contacto con la gente y poder trasladarles face to face absolutamente todo lo que intentamos comunicar. Dicho lo cual, no quiero enredarme mucho más porque tenemos un montón de cosas que hablar, tenemos un montón de cosas que debatir, muchos puntos de vista. Y para empezar voy a hablar y voy a presentar al CEO de Encom Games, Arturo Castelló, que es un buen amigo, un gran profesional,
y una persona que desde luego va a aportarnos un punto de vista, desde luego desde la trayectoria, desde la experiencia y también desde la parte emprendedora, ¿no? Porque siempre está embarcándose con su empresa en nuevos proyectos. Creo que lo tenemos ya por ahí. Arturo, no sé si te podemos ver ya. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Lo que no es, no te vemos, ¿eh? Sí, ahora creo que ya se me ve. Ahora sí. Arturo, muy buenos días, bienvenidos a este By Launch del Digital Summit en este entorno de oportunidades en los eSports. Agradecerte que estés aquí con nosotros y bueno, espero que nos puedas aportar tu punto de vista. Buenos días, Dani. Lo primero, un placer compartir otra vez mesa contigo, que siempre me encanta, y agradecer también a la asociación por invitarnos a, como tú has dicho, ¿no?, al ecosistema de los eSports, que aunque es verdad que cada vez tenemos más oportunidades, no siempre tenemos una plataforma como esta para poder exponer nuestra realidad, las oportunidades y nuestros puntos de vista. Así que encantadísimo de participar. Pues tenemos a Arturo Castelló y cerquita, muy cerquita también en Lanzadera tenemos al bueno de Javier Carrión, que es el encargado de dirigir DreamHack y quien está moviendo cada año este festival de eSports tecnológico y de videojuegos para intentar acercarlo al gran público, bien sea de manera presencial o bien sea de manera virtual. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Creo que estás por ahí también ya. Sí, ¿ya me escucháis por aquí? Te escuchamos perfectamente. A ver, el vídeo no me deja iniciarlo. Vamos a intentar iniciarlo a ver si arranca a estas horas de la mañana. Ahora sí, perfecto. Que no tenía ganas. ¿Qué tal, Dani? Nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Brecha Startup por la invitación en este webinar, en esta charla sobre las oportunidades de los eSports. Bueno, siempre es un buen lugar donde hablar de qué son los eSports, pero más allá de eso sí que es verdad que no es habitual el hablar o no es tan normal hablar de todo el potencial que tiene para nuevas startups y nuevas líneas de negocio que se pueden crear y que se están desarrollando ahora mismo dentro del ecosistema. Así que, bueno, seguro que es muy interesante lo que todo el mundo podemos comentar aquí y mucha gente espero que se quede con la idea de qué posibilidades y qué futuro puede haber dentro de este sector. Startup Valencia ha contado con un periodista deportivo también afincado ahora mismo en los eSports para moderar. Ha contado con una empresa tecnológica también dedicada al mundo de los videojuegos como es Encom Games. Ha contado con DreamHack, que es el festival en el que todos, es ese ecosistema en el que todos participamos y falta una empresa que conecte un mundo con otro. Es decir, las marcas con las empresas de videojuegos, los festivales o también los creadores de contenido. Y por eso tenemos a José Barreiro, que es el CEO de Streamium, que lo tenemos ya por ahí preparado. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Espero que se me oiga bien. La verdad que, pues bueno, un placer estar con vosotros aquí en este foro. Realmente, pues bueno, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena a, como has dicho, esa intermediación de, bueno, los eSports son para mucha gente, le gusta a mucha gente, que todo este económico y ya de una manera para esos conectar a esas marcas con las audiencias y con los canales o los equipos de eSports que quieren crear contenido y de hecho lo hacen constantemente y cada vez con más asiduidad y en un mercado que está creciendo constantemente. Entonces, este tipo un poquito de foros también sirven para dar esa visibilidad que todavía yo creo que no tiene la difusión necesaria o la difusión que merece un mercado como este y unos eventos como estos. Entonces, bueno, este granito de arena para que esto llegue a la posición que realmente merece. Bueno, pues sin más, presentados ya todos nuestros ponentes, es momento de hablar, de debatir, de discutir sobre diferentes puntos de vista, sobre diferentes aspectos en torno a los eSports y las posibilidades que tiene para muchas startups y para mucha gente que empieza. Y quiero empezar hablando un poco de las realidades y de las no realidades que hay en torno al mundo de los eSports, porque evidentemente es un mundo en el que mucha gente cree que puede haber una oportunidad de negocio, que puede haber una oportunidad de mercado, una oportunidad para emprender, pero a veces también hay que tener en cuenta que es un mundo muy complicado y un mundo que no es
esa burbuja que todo el mundo piensa. Por eso quiero empezar, no sé si Arturo, Javier o José incluso, lanzando una pregunta para mí bastante directa, para mí bastante cruda, pero sobre todo una pregunta en la que yo creo que tenemos que ampararnos antes de entrar en cualquier valoración, y es, ¿el mundo de los eSports es una realidad? Pero desde luego no es una burbuja ni una gallina de los huevos de oro. Es un mundo en el que tú puedes sacarle una rentabilidad, puedes sacarle un partido, pero tienes que saber enfocar bien el disparo. Tienes que saber o tienes que haber estudiado bien previamente un poco a qué te quieres dedicar dentro del mundo de los eSports, porque meterte de lleno como un elefante en una cacharrería puede suponer un error gravísimo. Arturo, Javier, vosotros de eso sabéis mucho. Sí, desde luego. Yo creo que hay que plantearlo como que es una realidad y yo creo que ninguno o muy pocos ya dudan de esto, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor. Hay un consumo de eSports brutal y sobre todo esto es interesante verlo como una tendencia. El crecimiento, pues no sé si es exponencial o no lo es, pero bueno, es muy alto y va a llegar a ser el entretenimiento digital dominante en muy pocos años. Ya lo es para las generaciones más jóvenes, que ya consumen más eSports que otro tipo de entretenimientos que a veces ponemos como parecidos, como pueden ser los deportes, pero lo que parece claro es que en un futuro cercano va a ser el entretenimiento dominante para una gran parte de la población. Eso es una realidad y nadie lo duda. ¿Cuánto negocio genera esto? De momento genera un negocio pequeño, tanto aquí en España sobre todo, pero también en el resto del mundo. Las cifras de mercado no son muy altas comparadas con otros negocios, pero volvemos a lo mismo. La tendencia de crecimiento es lo que lo hace interesante, porque todavía es fácil entrar con poca inversión y la perspectiva de rentabilidad es alta a medio plazo. Dicho esto, ¿cómo se hace negocio dentro de este mercado? Pues tú lo has explicado muy bien, ¿no? No es fácil. Y no es fácil por dos motivos, porque no hay nada parecido. Y es el primero, y el segundo que va relacionado con el primero es que tendemos a compararlo con otros sectores tradicionales, como el deporte, por ejemplo, y la tentación y la tendencia es aplicar parámetros, aplicar análisis de voy a hacer lo que hago en el deporte, voy a hacerlo en los eSports. Y eso yo diría que no funciona nunca, porque aunque se llama eSports y es competición, no se parece en cuanto a negocio a casi nada a los deportes. Para empezar, no hay una regulación y no hay una estructura organizada a través de instituciones como puedan ser las FIFA, etcétera, que permita establecer unas reglas de juego claras y que permita entender cuál es el papel de cada agente, ¿no? Eso no existe ni va a existir. Por tanto, las dinámicas de negocio dentro de este sector no se parecen en nada a las del deporte. Hay mucha gente que se aproxima a este sector con esa visión y dice esto es un problema porque no entiendo quién es quién y no entiendo cómo operar dentro de este mercado. Hay otros, entre los que me incluyo, que pensamos que esto precisamente hace que sea un mercado muy dinámico, sin barreras de entrada, digamos, rígidas, como pueden ser las organizaciones de los deportes tradicionales, pero donde entendiendo cuáles son las dinámicas y las claves, se puede hacer negocio muy escalable, ¿no? Y luego entraremos en detalles y en ejemplos. Entonces, resumiendo mi aportación, hay negocio, va a haber muchísimo negocio y podemos luego entrar en más detalles, porque insisto en la idea que se tiene que quedar clara. Esto va a ser entretenimiento dominante de las nuevas generaciones en muy poco tiempo, ¿no? Y eso va a generar muchísimo negocio. Pero hay que, antes de meterse, como tú bien has dicho, Dani, hay que intentar entender bien dónde se mete uno, como en todos los sectores, ¿no? No puedes entrar sin hacer los deberes, porque entonces te equivocas. Nosotros llevamos muchísimos años en esto y nos hemos equivocado 27.000 veces y nos queda mucho por equivocarnos todavía, ¿no? Uh-huh. Javier, imagino que vosotros en DreamHack al final habéis probado 1000 historias, porque al final el modo prueba-error es lo más sencillo para saber qué funciona y qué no, porque sobre todo no es tan sencillo, lo ha explicado Arturo muy bien, no es como un deporte tradicional, no es como un mercado del entretenimiento tradicional donde uno puede detectar esas tendencias, porque es quizá un escenario por explorar. Pero vosotros en DreamHack, Javier, os habéis encontrado con muchas situaciones en las que grandes marcas, grandes empresas han entrado muy fuerte, pero quizá por no haber planificado, por no haber estudiado o a lo mejor por no haber sabido dosificar esos esfuerzos, os habéis encontrado con situaciones
que a lo mejor no eran las más satisfactorias. Imagino que en esos casos lo que hay que hacer es asesorar, hay que intentar estudiar y planificar muy bien cada paso y es quizá a lo que va a atender la forma de emprender dentro de los próximos años, dentro ya no solo de DreamHack, evidentemente, sino dentro de toda la escena de los eSports. Sí, totalmente. Y como dices, nos hemos encontrado con situaciones pues muy peculiares, pero ya no solo con marcas, sino con nosotros mismos y un poco al hilo de lo que decía Arturo. Al final, esto es un mundo tan evolutivo, cambia tan rápido, se mueve tan rápido que o estás dentro y conoces muy bien el sector o te vas a equivocar 100%. Y un ejemplo es pues, que en un festival puede una acción o una activación petarlo, por decirlo mal y pronto, en un evento y al año siguiente que eso no tenga ningún tipo de repercusión porque el juego ya no es famoso, el juego ha dejado de jugarlo la gente, pues esa experiencia ya no tiene sentido porque ya está fuera del sector y eso pasa con las marcas y ahora cada vez pasa menos en el sentido de que ya las marcas tienen un conocimiento mayor de cómo tienen que entrar y de cómo tienen que activar y de que se tienen que apoyar con gente que conozca el sector. O sea, lo que no puede ocurrir es pues lo que ocurre a veces, que ocurre muchas veces y es el principal error. Comparar el gaming con los eSports. Ven el gaming, ven pues que mueve un volumen de negocio pues mayor que la música, mayor que el cine y dicen, bueno, pues los eSports es lo mismo que el gaming. Y se meten corriendo mal y pronto. Y como dices tú, muchas empresas con mucha inversión en proyectos que no tienen ningún sentido cuando lo ves desde dentro del sector. Y es verdad que ahora cada vez más marcas y marcas más grandes, antes de entrar, te llaman, dicen, oye, primero queremos hacer una asesoría, queremos hacer una consultoría de cómo podemos entrar aquí, de cómo sabemos que queremos llegar a este público, pero no tenemos ni idea ni de qué juegos, ni de qué activación, ni de qué proyecto. Entonces ahí es verdad que ese perfil de acompañar a las marcas dentro del sector es fundamental y sobre todo acompañarles de una manera orgánica, diciéndoles la verdad y hablábamos del sector, de que es una realidad, de que está creciendo, pero también es verdad que lo vemos todos, que de repente vemos noticias que sabemos que son irreales del sector, que sabemos que no se van a cumplir. Por ejemplo, hace poco vimos una noticia de que este año se iban a ampliar, creo que eran 1.500 o 2.000 puestos de trabajo en España en los eSports. Eso no es una realidad. Actualmente la cifra no sé cuál estaba, pero eso suponía duplicar o triplicar la cifra que teníamos actualmente. Hay que ser consciente del nicho que son los eSports, de que está creciendo, de que ya genera un volumen, no muy grande, pero que genera un volumen y sobre todo lo que ha dicho Arturo, la tendencia es lo más importante, la tendencia evolutiva y la tendencia de crecimiento, pero hay que educar, todavía hay que educar mucho de todas esas barreras de entrada de que el público al final joven sabe cuando una marca o cuando una empresa está aportando algo o solo se quiere aprovechar del sector. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con eso. Coincido plenamente. Además, una de las palabras clave que hay que tener en cuenta es educar, generar ese hábito, ¿no? que todavía no se ha generado y que pues poco a poco hay que ir incorporando, ¿no? al propio lenguaje también de la sociedad a la hora de conocer sus gustos, para que la gente lo entienda. Cuando he explicado que no es lo mismo videojuegos que eSports, es como si tú a un cantante le hablas de vender CDs o de hacer conciertos. Es decir, al final son dos fases que tienen que ver, pero que no son lo mismo, porque en una sí que hay un volumen de negocio muy alto y en la otra quizá no tanto. Y es un poco lo que ocurre. Pero yo te pregunto ahora, José, que tú de marcas, de creadores de contenido y de poner en marcha quizá enlaces entre ambas partes sabes mucho. José, te pregunto, ¿crees que la tendencia me atrevería a decir durante estos últimos meses, ¿no? Porque al final sí que es cierto que la pandemia también ha cambiado en cierta medida los hábitos dentro del mundo de los eSports a la hora de consumir por streaming, evidentemente ya no presencial. Pero te pregunto, José, ¿es difícil asesorar a una marca, es difícil asesorar a una empresa que quiere entrar y a lo mejor patrocinar a un streamer o patrocinar a alguien o algún canal que quiera hacer eSports? ¿Es complicado el asesorar o hacer ese paso de enlace entre unos y otros? A ver, esto obviamente es algo, estamos hablando de algo completamente nuevo para muchísimas marcas y muchísimos sectores, e incluso a nivel de negociación con grandes agencias que llevan marcas de primer nivel,
tenemos que hacer una labor didáctica muy grande en el sentido de que no saben exactamente en qué van a poner el dinero o en dónde lo quieren poner, cuáles son los objetivos que tienen que buscar, cómo les va, digamos, a reportar un retorno, que muchas veces el retorno no se mide solo en una conversión directa, sino también en lo que puedes aportar en cuanto a branding, en cuanto a la imagen de marca en un sector en el que no estabas. Es complicado con algunas marcas. Hay marcas que suelen coincidir un poco, las que arrastran un poquito esta tardanza en la digitalización, las que ven que parte de su público, buena parte de su público, tiende a estar o a consumir ese tipo de contenidos, de torneos de eSports, ya tiene unos ídolos que no son los futbolistas, son los jugadores, etcétera. Y entonces esa parte didáctica a veces es complicada porque tienes que destacar el valor que esto tiene hoy, cuando, como decían Javier y Arturo, esto no sigue siendo una tendencia. Estamos en un mercado en España que es relativamente pequeño en comparación con otros y en lo que todavía queda mucho por hacer. Entonces, yo siempre intento abordar la perspectiva desde el punto de vista de, mira, los videojuegos hace muchísimos años se veían como un entretenimiento pues para unos pocos, y eso fue creciendo hasta superar en volumen de facturación a la música, al cine y a todo el resto de entretenimiento combinado en un mercado como España y en muchos otros países. Con los eSports la tendencia va a ser parecida en cuando hablamos de contenidos o de contenidos digitales o contenidos en general. Si lo comparamos con deportes, otras cosas. Esa tendencia está ocurriendo. Entonces, las marcas o las empresas deberían dejar de ver esto como un nicho solo de público, solo de gamers, de videojuegos, etcétera, porque al final, yo siempre lo explico, tu público no solo consume videojuegos. La gente que consume estas cosas es un potencial comprador de cualquier tipo de marca. Y las marcas tienen que entender que ahora, en esa tendencia, es cuando tienen que empezar a entrar y tienen que empezar a ver cuál es la acción publicitaria, cuál es la acción que mejor les conviene. Entonces, sí, es complejo en algunos puntos, pero creo que ya poco a poco se va un poco ampliando este espectro. Y en cuanto a las marcas generalistas, que son desde mi punto de vista, lo más interesante, porque que una marca de videojuegos gaming se anuncie o patrocine un equipo de esports, es muy obvio, la relación tiene mucho sentido, es conveniente, está muy bien, pero yo creo que el siguiente paso es que las marcas generalistas, las que no tienen nada que ver con los videojuegos, empiecen a entrar aquí. Y ya están haciéndolo, de hecho. Hay bastantes que lo están haciendo, pero todavía nos queda mucho por recorrer y consideren esta parte o este canal de entretenimiento, de eventos, de festivales, etcétera, como un pedazo de la tarta publicitaria o de promoción, etcétera, más, y no como un experimento raro en la que tienen que meter porque parece que es lo que se lleva ahora. Entonces, esa parte, bueno, pues poco a poco, pero la evolución yo creo que está siendo positiva en ese sentido. Os lanzo una pregunta ahora porque hay que seguir dando pasos, ¿no? Ya hemos explicado un poco cómo está el mundo, qué es lo que hay que hacer para poder entrar, que es planificar, estudiar y medir bien el paso. Y ahora os pregunto, ¿hacia dónde creéis que va el modelo de negocio o la oportunidad de mercado dentro del mundo de los eSports? Porque sí que es verdad que si yo hubiera hecho o os hubiera lanzado esta pregunta y hubiéramos hecho este previo del Digital Summit hace cosa de año y medio, 2 años, antes de la pandemia, a lo mejor la pregunta hubiera sido distinta, porque todos cuando pensamos en los eSports, cuando pensamos en el mundo del videojuego competitivo, pensamos en festivales, estadios llenos, muchísima gente llegando, pero ahora las tendencias parece que han cambiado y que la gente se está habituando a consumir mucho más streaming, mucho más. De hecho, nosotros ya tenemos la webcam en casa, en nuestro despacho, en nuestro ordenador. Entonces yo os pregunto ahora, una empresa que quiere entrar en el sector, que está valorando diferentes formas para poder emprender, ¿hacia dónde creéis que puede estar la clave o hacia dónde creéis que puede estar la mayor oportunidad a la hora de poder probar, al menos dentro de este mundo? No sé si Javier, Arturo o José, alguno quiere empezar a debatir esto, pero me interesaría conocerlo, sobre todo porque hay mucha gente que está al otro lado de la pantalla y que me consta que tiene esa pregunta. Si yo quiero entrar, ¿dónde creéis que está la oportunidad de mercado y de negocio?
empiezo yo si queréis, y la verdad que no hay una única oportunidad de negocio. También te digo que si tengo la mejor no te la voy a contar aquí porque me la quedo yo. Pero es verdad que no hay un único modelo de negocio ahora mismo que se pueda explotar, y hay diferentes puntos y sobre todo es conocer el ecosistema. Lo que sí que está claro y es un reto en el sector es la dependencia que tiene el sector ahora mismo a los patrocinios y al B2B. Entonces, bajo mi punto de vista, hay un reto de cómo conseguir no tener tanta esa dependencia y modelos de negocio que permitan no depender tanto pues, de una marca, de un patrocinio o de un inversor, sino que incluso pueda depender de los propios usuarios o pueda depender de otras formas de monetización. Con lo cual, yo creo que por ahí anda el principal reto, el reducir esa dependencia con nuevos modelos de negocio que, por ejemplo, los eventos los tienen. Los eventos ya tienen un modelo de negocio que no depende de tan bestia, de una manera tan bestia de los patrocinios. Recordamos que, pues no sé, el último estudio yo recuerdo que ponían que la dependencia del patrocinio estaba en torno al 75-80% dentro del sector, que es muy alto. En el deporte también ocurre que es alto, pero aquí es incluso mayor. Y es verdad que, por ejemplo, los videojuegos tienen formas de monetizar a los usuarios pues bastante obvias, con micropagos, con comprar el juego, etcétera. Y los eSports, pues no está tan claro, porque Twitch, por ejemplo, es en abierto, es gratuito. Sí que es verdad que está en el tema de suscriptores, pero no es un modelo tanto para los eSports como yo lo veo, o tan relevante como lo puede ser para un creador de contenido único, porque al final para una empresa es más complicado. Y yo creo que por ahí puede andar el reto. Un modelo de negocio donde consigas monetizar pues también B2C o otras formas de monetización donde el B2B no sea tan dependiente. Pero como digo, es un sector tan nuevo y tan en constante evolución que puedes encontrar muchos modelos de negocio y muchas oportunidades si analizas bien todo el ecosistema, que es bastante complicado y bastante amplio. Uh-huh. Si puedo ampliar pues lo que ha dicho Javier, que estoy completamente de acuerdo con su análisis, y de hecho el mío iba a ir un poco por ahí. La dependencia de los patrocinios ahora mismo es obvia, pero porque es la manera más, digamos, entendible para una marca y más sencilla de entrar, porque hacen el símil con los deportes habituales. Es decir, bueno, tenemos un equipo de eSports, yo le pongo la marca, mi marca sale aquí, sale en la web, salen las camisetas, etcétera. O los miles de maneras de patrocinar que hay. Pero cuando hablamos de modelos de negocio desde el punto de vista de una startup o de una empresa incipiente que a lo mejor quiera meterse aquí, tenemos que tener en cuenta probablemente el componente más importante de todo esto, que es la tecnología. Todo esto estamos hablando de una base digital completa desde el día 1. Entonces, la tecnología quizá pueda ser uno de esos factores que determine cómo cambian los modelos de negocio en el futuro. Y estoy hablando de software específico para equipos, específico para torneos, el Big Data, medición de todas estas cosas. Con el Big Data se puede hacer muchas cosas, con Machine Learning, con inteligencia artificial. La tecnología para mí es como esa parte que es más compleja de montar y de integrar, pero que probablemente empiece a coger un poquito de tracción en cuanto se ponga con eso. Y luego hay muchas otras maneras, como dice Javi, miles de maneras, centrarse también solamente en la parte de contenidos, en cómo llegar al público y no depender tanto del B2B, eventos, etcétera. Pero bueno, es una cosita que iremos viendo, pero vamos, yo creo y que la tecnología va a ser el foco principal en los próximos años en cuanto a las innovaciones que se den en el sector. Uh-huh. Yo por mi parte lo estructuro en 3 áreas, ¿no?, de oportunidades para startups que quieran aproximarse a este mundo, ¿no? Por un lado, startups que quieran hacer proyectos, lo que llamamos un poco endémicos, ¿no?, relacionados directamente con el core de los eSports. Y en los últimos años es lo que hemos ido viendo siempre, ¿no? Y ahí hay aciertos y errores. Volvemos al cine con los deportes. Muchas startups han intentado hacer lo que hemos visto que ha funcionado en el mundo, sobre todo del fútbol. Los equipos es un clásico. Hoy en día montar un equipo es alto riesgo, porque el modelo de negocio del equipo está en entredicho ahora mismo. Personalmente pienso es porque se ha hecho directamente el calco del fútbol en un mercado que no tiene nada que ver. Montar competiciones y ligas, montar eventos, montar cursos de formación de eSports, se intentó también hacer la representación de jugadores porque se pensaba que iba a haber lo mismo en nuestro sector, que tampoco es posible por la regulación laboral. Entonces,
estaría ese primer ámbito, ¿no? De startups que van directas al core de la industria de los eSports. Habría un segundo ámbito que es startups que ofrecen soluciones a los principales agentes del sector y, sobre todo, que siempre se nos olvida esto, lo que hay que pensar es en el cliente final, en el cliente en el centro de todo, que es el gamer y el fan de los eSports y el que va a los eventos, el que compite, el que ve retransmisiones, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar la experiencia de ese cliente, ¿no? Y en torno a eso hay, vamos, infinidad de oportunidades que yo creo que muchas veces ni se nos ocurren. Pongo 2 ejemplos. Una startup de aquí de Valencia, que es VoiceMod, que no está enfocada únicamente en los eSports, pero está en el gaming, que con una cosa que a priori parece muy simple, que es poder cambiar tu voz cuando estás en un chat, han desarrollado un proyecto brutal que no sé por qué ronda van ya y están creciendo mucho, ¿no? O otra startup que no es de aquí de Valencia, es de Barcelona, que es Gasum, que permite al streamer poder hacer capturas de los streams y subirlas directamente a la red y facilitar ese proceso que ahora mismo es muy engorroso, ¿no? O Streamloots, que permite monetizar al streamer con sus fans. Entonces, todo lo que sea darse cuenta de, dentro de los diferentes procesos que existen en los eSports, cómo podemos facilitar, engrasar, potenciar, mejorar la monetización, ahí hay, como digo, un montón de oportunidades siempre relacionadas con la tecnología, como apunta José, y que necesitan de muchísima creatividad y lo que decía Javier al principio, entender el mercado desde dentro. Porque si no entiendes lo que le pica al gamer, si no entiendes lo que le pica al streamer y si no entiendes lo que le pica al fan, que muchas veces son el mismo, eso es lo difícil del sector, difícilmente vas a poder inventar la solución para que no se rasquen, ¿no? Y por último, un montón de startups que quizá no tengan ninguna relación en su producto con los eSports y el gaming, pero se están perdiendo la oportunidad de llegar a su público joven porque tienen un consumidor que es joven y que están intentando llegar a él por canales tradicionales y donde van a llegar mucho mejor es a través de un festival como DreamHack o una herramienta como Streamium, porque van directamente a el gamer o la persona joven que ya no consume otros canales. Entonces veo, por resumir, esas 3 líneas para startups, ¿no? Y enfocar un poco para las startups que nos están escuchando. Montar tu típica startup de los eSports, que puede ser el club, la liga, etcétera, pues eso es difícil y delicado en los tiempos que corren, porque ahí ya sí que hay barreras de entrada que hemos creado entre varios durante estos años. Montar la startup que soluciona problemas para la industria y luego utilizar la industria como canal de llegada a tu público gamer. Yo veo esas 3 grandes secciones. Me parece muy interesante, sobre todo porque al final se detectan necesidades y se intenta dar resolución a ese tipo de necesidades. Os voy a poner en un pequeño aprieto y sin entrar en detalles a lo mejor de dar nombres, ni de marcas, ni de empresas, ni de creadores de contenido, os voy a pedir que me contéis casos de error que habéis tenido en torno al marco de los eSports, es decir, empresas, creadores de contenido, personas, equipos, sin entrar en detalles y sin nombrarles, evidentemente, porque tampoco queremos generar salseo, como se dice en el argot habitual actual. ¿Qué casos os habéis encontrado que hayáis dicho, pues mira, este me llamó poderosamente la atención de una empresa que tenía potencial y que enfocó mal el disparo o que creó un modelo de negocio totalmente erróneo? Porque al final mucha de la gente que nos está viendo, que está siguiendo esta ponencia, esta charla, dice, ostras, es que no sé ubicarme muy bien en qué está bien y qué está mal, o cómo puedo yo detectar que lo que estoy haciendo está mal. ¿Os atreveríais, me podríais decir algún caso cada uno de error a la hora de poder entrar a los eSports que os haya pasado o que hayáis detectado durante vuestra etapa? José, Javier, no sé si queréis empezar vosotros ahora. Bueno, yo sí que puedo contar un caso, como dices tú, sin entrar mucho en detalle, pero que es, creo que error de foco por nuestra parte en un, digamos, modelo de negocio o una línea de negocio que lo intentamos hacer de determinada manera y que hemos tenido que recular. Que muchas veces, y viene un poco al hilo de lo que hablábamos antes, el tema de la dependencia de los patrocinios. En algunos casos venía alguna marca y nos preguntaba, oye, mira, me interesa directamente patrocinar un equipo entero. Entonces, bueno, nosotros teníamos un equipo que teníamos un acuerdo con ellos y dijimos, vale, perfecto, vamos a colocar este patrocinio en este equipo.
Pero ¿cuál es el tema? Que las condiciones de ese patrocinio era un poco branding content, que es decir, tengo que enseñar el producto en los directos en los que esté alguno de los miembros del equipo, decir la frase, un poco así como se hacían los anuncios así de aquella manera antes, y dijimos, bueno, a ver, simplemente hay que planificarlo, contactar con ellos, explicarles lo que tienen que decir, etc. ¿Cuál es el tema? Que aquí se perdió el foco en una cosa que es la automatización. Es decir, al no poder automatizar este proceso, se vuelve un proceso increíblemente complejo, difícil de controlar y que al final estás dependiendo de muchas personas que tienen que hacer una acción en la que no se quieren centrar. O sea, un equipo de eSports no quiere estar pendiente de tener que decir un eslogan, una frase, etc. Ellos lo que quieren hacer es jugar y lo que tienen que hacer es jugar y crear contenido. Entonces, esa acción no salió estrepitosamente mal, pero llevó un tiempo que ni a la marca le compensa, ni a los streamers le compensa y al final el impacto y la fuerza que tenía esa acción no fue la adecuada. Y aquí se perdió el foco en eso, en el que no se pueden hacer las cosas de una manera muy tradicional en un entorno que no tiene nada de tradicional y en el que la tecnología, la automatización y un poquito el buen hacer en estas cosas tiene que primar sobre lo demás. Entonces, bueno, es un poco de ejemplo de errores en los que nosotros hemos caído al principio y que se pueden extrapolar en, oye, ten bien el foco y piensa si esta es la manera de hacerlo en este sector y en este mercado por las circunstancias y el contexto de este mercado. Entonces, bueno, pues un poco como lección. Sí, es un poco lo que decíamos de entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y querer llegar con tu producto y hacer prácticamente una teletienda. Javier, Arturo, ¿recordáis algún caso de modelo de negocio en el que se os haya planteado y hayáis tenido que recular o habéis tenido que corregir o que incluso la marca ha insistido y se ha equivocado? Arturo, por ejemplo. Sí, yo voy a contar un caso nuestro también. Pero primero, el error típico y clásico es cuando las marcas dicen yo quiero hacer eSports pero solo con títulos deportivos, ¿no? Y dices, vale, no entiendes nada, ¿no? Entonces hay que explicar y hacer esa didáctica de entender que el gaming es mucho más diverso y amplio, ¿no? O luego un debate un poquito más complicado de, oye, no, como hay tiros, yo no quiero que mi marca se asocie a eso, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos entender a lo mejor con juegos como Counter-Strike, que personalmente tampoco, porque hay que hacer esa traslación, pero últimamente nos encontramos marcas que no quieren entrar en Fortnite porque es muy violento, ¿no? Y entonces también cuesta esa didáctica. Luego, el segundo gran error clásico es yo quiero hacer mi propia liga y quiero hacer mi propia competición porque las ligas que hay ahora no tienen relevancia, la mía puede ser más grande, sin entender la potencia de marca que pueda tener DreamHack, SL, etcétera. Y esto me recuerda cuando las redes sociales arrancaron, que había marcas de consumo grandes que decían yo quiero montar mi propio Facebook o yo quiero montar mi propio Twitter, ¿no? Que era así, existía y pasaba. Entonces, eso también es un clásico que todavía, desafortunadamente, sigue y hay que hacer mucha didáctica. Pero voy al caso concreto nuestro. Nosotros montamos en 2012-2013 un proyecto que se llamaba eStar, que era, a grandes rasgos, un reality de eSports con todas las letras, ¿no? O sea, captábamos jugadores de toda España, los llevábamos a un espacio que teníamos, hacíamos un reality de varios capítulos y al final ganaba un equipo que luego poníamos a competir. Esto lo hicimos en 2012, lo retransmitimos únicamente en YouTube, 2012-2013, no recuerdo, por ahí, o 14. Y no salió bien, hicimos una primera temporada y tuvimos que pararlo, ¿no? Porque no conseguimos financiarlo. Claro, el resumen en aquel momento fue, es demasiado pronto, nos anticipamos al mercado, no había volumen, las marcas no lo entendían, etc. Años después, ha habido una televisión que ha hecho un proyecto muy parecido, salvando las distancias, obviamente, con un montón de influencias, con muchísimo presupuesto. Nosotros lo hicimos de andar por casa, pero la verdad es que fue muy entretenido, muy divertido. Y tampoco ha funcionado desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces hay que entender que el error no era solo el timing, sino que ese modelo de formato televisivo, en este caso, no se puede trasladar tan fácilmente a un nuevo sector como es este, que son los eSports. Y es posible que el fan gamer le interese ver a los streamers contando lo que cuentan, pero no necesariamente un formato de reality clásico, ¿no? Y eso es una lección de que no es tan fácil copiar y pegar, ¿vale? Sí, además, en eso coincido plenamente porque además yo que estoy en los dos ámbitos, a veces me toca cambiar el lenguaje considerablemente para trasladarme a un público o a otro, porque al final no es el mismo lenguaje, no es el mismo auditorio, no es el mismo tipo de espectador, ¿no? Y me ha ocurrido
en muchas ocasiones y coincido plenamente contigo, Arturo. En el mundo del entretenimiento no necesariamente ver ese formato televisivo dentro de una plataforma de streaming como puede ser Twitch o como puede ser YouTube, tiene ese factor, ¿no?, de que te va a generar audiencia, igual que tampoco ver a un youtuber que en YouTube o en Twitch funciona muy bien, verlo en televisión a lo mejor no funciona tan bien, ¿no? Porque son ámbitos distintos y son quizá plataformas distintas y ahí coincido plenamente contigo porque también soy consciente de que en España se han intentado hacer varios formatos estilo Operación Triunfo, ¿no? De intentar lanzar al estrellato a diferentes creadores de contenido, jugadores, pro players, equipos y no ha terminado de funcionar porque quizá esa audiencia no está preparada para ello. Te pregunto a ti, Javier, casos de error que hayas conocido, que hayas tenido o que hayas contado. Por cierto, a las 10:20, bueno, pues en 10 minutos, 5 o 10 minutos vamos a abrir esa ronda de preguntas. Ya nos están llegando unas cuantas, así que vamos a responder estas y ya nos vamos, si queréis, con esa ronda de preguntas porque están llegando bastantes. Javier, te pregunto, ¿qué caso de error te ha llamado a ti poderosamente la atención durante tu etapa profesional que has intentado corregir o en el que insisten algunas de las marcas, empresas o startups que empiezan? Pues la verdad que José y Arturo me han dejado con los ejemplos que tenía pensados, se me han adelantado, pero es verdad que, por ejemplo, yo haría hincapié en los clubs y sobre todo en los clubs que inician personas que son ajenas al sector, sobre todo personas que vienen del deporte y jugadores de fútbol, de básquet, etcétera. ¿Qué ocurre ahí? Que ellos juegan, es evidente que los futbolistas son jóvenes, juegan, les gusta el sector y lo que dicen, lo más obvio para ellos, bueno, pues me monto un equipo de eSports mío y tiro para adelante con esto. No es tan sencillo, hay que ver y sabemos que en el ecosistema pues los equipos actualmente, salvo uno o dos y habría que tener dudas, no son rentables económicamente todavía y requieren de una inversión muy fuerte y además requieren de una estructura muy controlada, que tienes que tenerlo muy definido, tienes que conseguir montar algo como un club, es muy, muy, muy complicado y ellos lo ven como, bueno, pues monto un club de fútbol, pues lo monto un club de eSport. Y ahí hemos visto multitud de casos de que entran con mucho dinero, queriendo entrar en todos lados, queriendo entrar en la LEC de League of Legends, queriendo entrar en los majors de CSGO, se gastan auténticas millonadas para luego al año abandonar y lo hemos visto también con clubs incluso de fútbol montando su disciplina de eSports y haciéndolo de una manera totalmente inadecuada. Entonces, por ahí iría mi ejemplo. Entonces, lo ha comentado un poco Arturo y yo creo que ese es uno. Y luego otro que sí que es verdad que veo de las marcas y que considero un error y así se lo trasladamos muchas veces, que llegan y comentan que quieren estar con un juego determinado porque ellos saben que ese juego es el que más está explotado en el territorio y ellos quieren estar en ese juego. A lo mejor ese juego tiene un público que no se afina a ellos. Ese juego, además, pues tiene ya unas marcas asociadas a ese juego que son competencia suya y llegan tarde. Pero, sin embargo, no se dan cuenta que hay millones, infinidad, no millones, no, pero infinidad de juegos, otros juegos que aún no han sido captados por su sector, por sus marcas, que son más afines por tipo de público, ¿no? No siempre tenemos que pensar que porque este juego tenga tantos viewers tiene que ser bueno para tu marca. A lo mejor con menos viewers, pero esos menos viewers son tu cliente potencial. Y muchas veces vemos que marcas se bloquean con yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Al final tú pues se lo tienes que dar porque tampoco puedes ser su padre y decir no lo hagas. Le educas, le intentas comentar el por qué deberían hacer otras cosas y al final se dan cuenta de que lo que han hecho pues es malgastar el dinero, porque se gastan más dinero en un juego o unos streamers que son más caros, que no es su público, que no convierten y al final pues se llevan la sensación de que el sector no es útil para ellos cuando la realidad es que no es útil porque no han sabido entender cómo entrar en el sector. Uh-huh. Os pregunto, antes de ir con las preguntas que tenemos ya preparadas, os pregunto, ¿hay algunos... ¿se ha generado una serie de mitos dentro del mundo de los eSports que es necesario derrocar, que es necesario tumbar? Porque sí que es verdad que hay mitos, os pongo algunos ejemplos, como que es, digamos, un mercado emergente, va a ser la gallina de los huevos de oro, o todo el que entra ahí gana dinero. Es decir,
¿creéis que hay mitos que están contribuyendo a que se generen falsas expectativas a la hora de poder entrar dentro de este marco de negocio? Porque sí que es cierto que desde luego tiene posibilidades, todas las del mundo, puesto que la industria va encaminado hacia ello, pero a lo mejor hay que frenar a muchas empresas y a mucha gente o a muchas startups que van a entrar y decirles que aquí hay ciertos mitos que hay que intentar derrocar, que hay que intentar tumbar. José, ¿hay mitos por ahí que tú te hayas encontrado que digas, es que esto no es verdad? Y me gustaría dejar bien claro que esto no es cierto y toda la gente que quiera entrar en este mundo de los eSports debe saberlo. Quizá es un poquito las expectativas que se tienen en comparación un poco con los datos reales hoy. Es decir, los eSports tienen un potencial de crecer todavía muchísimo más y pueden llegar a ser algo pues, de masas, pero de masas, o sea, por muchos espectadores que tenga, no alcanza todavía el nivel de relevancia que tienen los deportes tradicionales, por ejemplo. O sea, no los quiero comparar exactamente, pero bueno, es por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues por ese lado tienes que decir, oye, a ver, tú, como lo de los equipos que decían, hay equipos de eSports que no son rentables, que son la mayoría. Entonces, tú estás metiendo dinero a fondo perdido con la esperanza de que eso crezca. Estás hablando digamos, de una tendencia o de un gusto que es un poco generacional. Tú no invertirías lo mismo en el sector de los videojuegos en 2020 que en 1980. Porque los mercados eran completamente distintos. Entonces, no puedes pretender que en 2020 el mercado de los eSports sea comparable al de un deporte profesional que se televisa, etcétera. Esto puede ocurrir, pero al ser generacional creo que tenemos que esperar unos años a que toda esta afición vaya creciendo poco a poco y los que hoy tenemos 30 y tantos, 40 y tantos, que empezamos a jugar con la NES, con la Super Nintendo y tal, que hemos seguido esa evolución y que hemos seguido dentro del mundillo y que al final los videojuegos que sacan ahora casi todos tienen un target adulto porque son los que jugaban inicialmente, pues esto yo la evolución la veo parecida. Pero claro, es una evolución, esto lleva tiempo. No puedes pretender que hoy ya directamente metas un equipo de sport y generes unos ingresos y una relevancia como otro tipo de cosas. Entonces yo creo que hay una asimetría en las expectativas a día de hoy. Y creo que hay que ser pacientes. Esto va a evolucionar, esto es imparable, pero necesitamos que ese relevo generacional se produzca poco a poco. Igual que pasa con las redes sociales, que unas suben, otras bajas, dependiendo de tal. Y bueno, poco a poco. No sé, ese sería un poco mi punto de vista en este sentido. Permíteme, Dani, apuntar ahí a lo que ha dicho José, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que la comparación hay que hacerla porque, aunque son cosas muy diferentes como modelos de negocio, los eSports y el deporte, sí que es verdad que es un tipo de entretenimiento que parece que es sustitutivo del anterior, ¿no? Y es verdad que hoy en día el volumen todavía es mucho menor que el del deporte tradicional en muchas métricas, pero analicemos un momento dónde estamos y cómo hemos llegado aquí. El fútbol, por poner un ejemplo, el básquet también en menor medida, pero el fútbol sobre todo. El fútbol en España y en otros países también ha disfrutado de décadas de publicidad gratuita y de difusión y promoción salvaje en radio, en televisión, en medios, etcétera, que lo ha hecho casi como una obligación, ¿no? Es muy complicado no estar al día de lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y si tenemos en cuenta esto y lo comparamos con el gaming, que ha sido una cosa nicho, estigmatizada, que entre varios hemos intentado, entre muchos, ¿no? Sacarlo un poco de ese estigma y subirlo a la superficie, y con esa disparidad de recursos y de oportunidades, los eSports ya están empezando a cogerle terreno. O sea, que démonos cuenta de la potencia, que a veces es verdad que no estamos todavía ahí, pero la potencia de crecimiento de los eSports y del gaming en general es innegable y no somos conscientes todavía de lo que va a pasar. Y hago un poco el símil con las redes sociales. Todos eso lo hemos vivido en primera persona y el momento de eso de Facebook es de frikis a todos estamos en Facebook, la sensación es que fue un clic, cuando en realidad fueron a lo mejor 4 o 5 años, ¿no? Pero parece que ha sido ¡pam! Con los eSports va a pasar igual. Es decir, estamos todavía en el principio de la curva, pero la aceleración de la adopción de las tecnologías es imparable. Por tanto, eso va a pasar. Y yo personalmente, que llevo en la industria ya muchos años, me sorprendo de la velocidad en la que estamos avanzando pantallas, ¿no? Y eso va a pasar en muy pocos años. Por tanto, ese mito de
no somos todavía el fútbol, pero lo vamos a hacer en breve, ¿no? Y eso habrá gente que se lo cree y gente que no, pero yo creo que los datos es impepinable. Lo que no somos parecidos al fútbol, y para mí, volviendo a la pregunta inicial de Dani, ¿cuál es el mito que hay que tumbar? Es el mito de las estrellas. O sea, yo creo, y además soy, en eso es donde yo creo que la misión de Incom va en esa línea, ¿no? Es que no va a haber estrellas en los eSports similares a Cristiano, Messi, etcétera. Ese modelo que estamos intentando hacer no va a funcionar porque la rotación de jugadores de eSports es brutal, la rotación de juegos es brutal. Se va a parecer más al mundo de la música, donde tienes estrellas, pero constantemente van apareciendo. Y la vida útil, entre comillas, de las estrellas, pues cada vez es menor, ¿no? Pues tienes Rosalía que sube y baja, tienes Tangana que sube y baja, pues con los eSports va a aparecer algo parecido. Y eso hay que entender desde el punto de vista de diferentes agentes, ya seas una marca, ya seas un representante de derechos de jugadores, que eso probablemente no vaya a funcionar. Entonces, ese mito de, es que los jugadores de eSports ya ganan casi tanto dinero como los de fútbol. Yo creo que eso no va a pasar y personalmente pienso que es bueno. Porque yo creo que los eSports lo que tienen de bueno es que todos los que somos fans de eSports jugamos también. Que eso en el deporte no siempre pasa. Aunque el fútbol base, como sabrás bien, Dani, mueve muchísimo negocio también. Que para mí lo interesante de los eSports es eso, el que juega y jugar, más que la farándula que va en torno a todo lo otro. Correcto, yo creo que ha sido una muy buena apreciación porque al final sí que es verdad que hay que intentar hacer la equiparación porque es lo más fácil a la hora de poder igualar o comparar, pero hay que tener bien claro que estrellas mundiales, pues sí, bueno, hay algún creador de contenido, hay algún equipo que sobresale por el resto, pero no hay esas grandes estrellas ni esos grandes salarios a día de hoy, a pesar de lo que nos quieran vender, porque, insisto, hay que diferenciar de lo que es el mundo gaming, del mundo eSport, del mundo creador de contenido, con todos sus youtubers, streamers y demás, porque no es lo mismo. Es otro de los mitos que, por ejemplo, a mí me gustaría también tumbar, es decir, no es lo mismo entrar en los eSports que entrar con un youtuber o entrar con un creador de contenido, porque hay muchas empresas que confunden, ¿no?, los eSports con intentar coger al Rubius o a Willy Rex o a Ibai incluso últimamente que está de moda y hacer una campaña con él. Eso no son eSports, eso es patrocinar a un creador de contenido, que en eso José lo sabrá mucho mejor. Pero Javier, te pregunto, ¿a ti hay algún mito dentro de la industria positivo o negativo que quieras dejar claro? Porque también con el mundo de los festivales, de los recintos, de hacer grandes concentraciones de gente, también hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque siempre está el mito ese, además, no sé si a vosotros os ha pasado que os pasan un dossier de eSports y lo primero que hay es esa grada típica llena de alguna competición de League of Legends, porque siempre son de League of Legends prácticamente, donde se ve toda la grada llena y ponen, han generado no sé cuántos ingresos, va a haber no sé cuánta gente que va a entrar, ya están ganando mucho dinero con un recinto así y con una competición así. ¿Ese tipo de situaciones a ti se te han dado como mitos? Sí, claro que sí, mitos tanto positivos como negativos hay 500.000 y el problema es que los vemos uno nuevo cada día y cada mañana llegamos a la oficina y decimos, mira, la nueva de hoy. O sea, es como un continuo. Pero te voy a contar una buena y una mala y voy a empezar por la buena y es, bueno, que está siempre visto que el gamer pues es asocial, no está comprometido con la sociedad, es un público joven que no está, pues que no tiene valores o que no tiene una educación física o que se centra solo jugando todo el día, y para nada es verdad. O sea, realmente cuando vas a un evento como DreamHack, tú ves la sensación de comunidad, la unión que hay entre todos, no hay ningún malestar, no hay ningún problema, es una unión de una comunidad que quiere lo mismo y eso se nota. Vemos los streams solidarios que se hacen año a año, donde la comunidad se vuelca ayudando a, pues, en enfermedades contra el cáncer, con COVID hemos visto un montón. Se involucran en muchísimos puntos de la sociedad, están súper involucrados con cambiar el mundo, con los valores positivos y sobre todo lo que vemos en el deporte tradicional y lo que estamos comparando de peleas o cosas raras entre equipos, entre fans de equipos. Jamás ha sucedido eso en los eSports, jamás verás una grada gritándose a otra plan mal. Sí que es verdad que hay
pues bueno, pues entre los jugadores eso siempre está el pique ese que se puede generar, pero hay muy buen rollo entre la comunidad. En los eventos jamás pasa eso y eso es... Y si tú los ves, la mayoría está en forma, hacen deporte, compaginan el videojuego con hacer deporte, con estudiar, carreras con gran dificultad, ingenierías, todo relacionado con la tecnología y por tanto el mito de que el gamer está encerrado en su casa comiendo doritos, por así decirlo, todo el día, pues es muy gracioso, o llamarles frikis es muy gracioso, puede quedar gracioso, pero es irreal. Y a mí, pues cuando estoy en una reunión y dicen, no, es que los frikis, pues siempre lo tiendo a parar, porque no es verdad, o sea, no es verdad ese mito que existe. Y luego, por otra parte, de lo que ha dicho Arturo también de las estrellas o de los influencers, yo siempre lo digo, y a lo mejor aquí me meto en un poco un fregado, pero las marcas tienden a ir a los grandes, piensan que van a tener una conversión, piensan que van a generar unas ventas pues brutales por ir con Ibai, con el Rubius, con lo que sea, y luego se dan cuenta que eso no funciona así, que la conversión dentro del sector no es tan fácil como pagarle a un cristiano del Twitch y ya vas a tener ventas. Funciona para branding, funciona para estar en la mente de estos jugadores que siguen, pero el mito de que tú vas a llegar aquí y vas a poner 100 y vas a llevarte 200 con la publicidad por conversión directa de ventas, no es así, no es tan fácil. Y es verdad que cuando entra una marca y te dice, no, yo lo único que quiero es vender y yo quiero hacer un acuerdo solo por vender, pues muchas veces le decimos, pues bueno, no es tu sector. No es tu sector porque no vas a conseguirlo a corto plazo, vas a conseguirlo a largo, porque lo que ha dicho José, la gente es un público joven que tiene que crecer, tiene que madurar y que tienes que acompañarle para que luego a medio y largo plazo tu empresa vas a ver resultados de una manera exponencial, pero si tú lo que quieres es aprovecharte del sector a corto plazo, no es el lugar donde estar. Bueno, vamos a entrar ya en el turno de preguntas y respuestas. Tenemos a Daniel Ruiz Jiménez, que está preguntón, tiene 2 preguntas. La primera dice, pregunta para el que se preste a responderlo. Hablando de startups y del modelo de monetización, lo habitual es ver las suscripciones mensuales, freemium. ¿Ese es un buen modelo o hay alternativas mejores? No sé quién se atreve a responder esta pregunta. Eso, si me permitís, puedo darle yo porque, bueno, Streamion realmente sí que es una plataforma que conecta pues, canales en streaming con marcas y realmente, como algunos ejemplos también que dijo Arturo, como Streamloots, es decir, ya hay bastantes alternativas para monetizar ese tipo de cosas. Ya no eres tan dependiente de las suscripciones, aunque generalmente suele ser el principal pues flujo de dinero estable, porque más o menos es una cosa sostenida en el tiempo. Pero bueno, por un lado tenemos los patrocinios que puedas tener y luego las soluciones tecnológicas que ya están apareciendo en el mercado, como Streamloots, como Streamion, etcétera. Entonces, bueno, hay más opciones cada vez más y no tienes que ceñirte exactamente a eso. Entonces, bueno, pues, así brevemente creo que podría ser una opción. Apunto ahí, Dani, si me permites, que una de las cosas que me ha sorprendido a mí en los últimos años en el sector es la aparición de las donaciones, ¿no? Que no es exclusivo de los eSports porque viene de antes, primero de los Kickstarters y similares y también de Patreon y tal, pero nos hemos dado cuenta de que el gamer no le gusta pagar por contenidos premium porque está acostumbrado a verlo todo gratis, pero luego es capaz de hacer donaciones de unos volúmenes altísimos. Entonces, ese clic en la mente del consumidor de yo elijo lo que pago aquí y a quién pago y cuánto pago, es muy interesante y creo que sobre eso las startups nuevas pueden reflexionar, ¿no? Por un nuevo modelo de monetización. Bueno, pues yo creo que quedó suficientemente resuelta. También nos preguntan, según los evangelizadores de Newzoo, los eSports están ahora mismo entre los 3-4 dólares por fan de monetización en comparación con los 30 y pico dólares de los deportes tradicionales. ¿Cómo vamos reduciendo ese gap? Ya os avanzo que cobrar las camisetas de equipos a 80 euros a mí no me parece la solución. A mí tampoco, pero sí que es verdad que hay que intentar buscar ese modelo. ¿Qué opináis al respecto de esta pregunta? ¿Cómo se puede reducir esa diferencia entre los 3-4 dólares por fan de monetización a los 30 y pico de deportes tradicionales? Imagino que con esa educación, ¿no? Y generar esos hábitos, ¿no? de consumo. Es una muy buena pregunta y comienzo yo ahora y dice que las soluciones no la ve que es poner camisetas a 80, yo tampoco, pero quizá la solución sea hacer como está haciendo ahora el Barça y el Madrid, que las están poniendo ya a 110, igual por ahí es más fácil.
No, ahora hablando en serio, es el principal reto y yo creo que la visión la ha dado Arturo antes. No es tanto ver cómo voy a sacarle el dinero al consumidor y cómo voy a conseguir que consuma más en el sector, sino qué experiencias le puedo ofrecer, qué complementos le puedo ofrecer para que ellos disfruten más de este sector, disfruten más de las competiciones, de los streamers, de los videojuegos, de cualquier cosa que ellos estén haciendo, cómo les aporta un valor, que ellos sean conscientes de ese valor y que sean que abran su mente a decir, oye, estoy dispuesto a pagar para tener esta experiencia premium o este complemento premium para mi hobby favorito. Por ejemplo, no es lo que tenemos que hacer, pero veo el ejemplo de la NBA con su servicio de suscripción premium, donde si no ves los partidos tienes unas estadísticas completísimas, resúmenes, artículos, entrevistas con los jugadores. Puedes seguir a un nivel de detalle imposible de seguir por otros lados con un servicio premium que tiene la propia NBA. La gente paga por eso. Pues yo creo que es eso, es cómo podemos mejorarles esa experiencia, cómo podemos llevarles a otro nivel. Con un evento está claro, tú les ofreces llevar lo que están viendo en sus casas en directo, tener una experiencia única y la gente paga encantada por vivir esa experiencia. Vale, pues ahora es online, cómo podemos darles una experiencia extra y en la cual ellos se sientan cómodos pues yo voy a invertir o voy a pagar 5 euros, 10 euros en esta experiencia porque me da algo que me es útil. Yo creo que ese sería el enfoque. Uh-huh. Es un buen enfoque, es una buena respuesta. Vamos con más preguntas. Pablo Núñez dice, ¿habéis comentado la importancia de la experiencia en el sector? ¿Sería difícil abrirse hueco en este mercado o realmente hay forma de competir contra los gigantes de este sector? No sé si alguno queréis responder esa pregunta con respecto a lo que ha preguntado Pablo Núñez. Yo creo que no es difícil y de hecho vemos ejemplos de emprendedores muy jóvenes que llegan al sector y hacen proyectos de éxito. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, de España, Stream Hatchet. Stream Hatchet, no sé si lo conocéis, es una herramienta de analíticas de streaming que la solución que dieron es cómo podemos analizar las métricas de los diferentes juegos y de retransmisiones. 3 chavales de Barcelona también, estuvieron aquí en Valencia un tiempo y vendieron una empresa canadiense. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que viene gente, generalmente, si no en el 100% de los casos, que entiende muy bien el mercado porque son gamers y porque lo han entendido bien y han estado a lo mejor trabajando en una empresa del sector y lanzan un proyecto de éxito. Yo creo que lo que apuntaba Javi, hay ideas que ahora mismo nosotros no sabemos cuáles son y las va a descubrir alguien que va a llegar y que seguramente no tenga experiencia en el sector. Para mí es lo fascinante de los eSports, que no hay barreras de entrada en ese sentido. Uh-huh. A ver si tenemos alguna más. Sí, mira, nos llega otra más. Pablo Núñez, que te dice que gracias, Arturo. Pues muchísimas gracias a ti por participar. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más para resolver en directo. Si no es así, me gustaría ya para finalizar esta charla, esta ponencia, que me ha parecido muy interesante, a modo de aperitivo de lo que podemos encontrar el día 15 y 16. Recordad, estaremos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cruzamos los dedos, donde en ese Digital Summit intentaremos, ¿no?, aportar nuestro punto de vista de los eSports, de la tecnología, de los videojuegos, del gaming, al mundo de la gente emprendedora y de las startups. Y os voy a pedir que para cerrar me deis una última opinión, valoración, frase, consejo, lo que queráis de cara a toda esa gente que ha estado siguiendo la charla durante esta hora y poquito que estamos aquí hablando. José, Javier, Arturo, no sé quién quiere empezar dando una valoración, una opinión, un consejo. A lo mejor les decís, oye, no entréis, que aquí ya somos muchos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que vosotros creáis conveniente. Nada, aquí cabemos todos y realmente todas las nuevas ideas que surgen generalmente se retroalimenta el sistema. Es que al final todas esas ideas suelen ser muy complementarias. Por eso es tan importante seguir promocionando, digamos, de alguna manera el sector para que todas esas ideas se puedan ir aportando a todo el sector. Entonces, estamos en un momento muy bueno porque no estamos en el pico de crecimiento, estamos de una manera más o menos incipiente y ahora con una buena idea se puede crecer relativamente rápido. Y si se implementa bien, las oportunidades son muchísimas. Entonces, yo animo a todo el mundo que tenga una idea
de poner sobre la mesa, pensarlo. Yo creo que ahora es relativamente fácil contactar con todos los que estamos ya en el sector, entonces que nos escriban, que nos pregunten y que poco a poco esto pues se irá nutriendo de nuevas ideas y nuevas empresas y seguro que dentro de 10 o 15 años, cuando esto ya haya explotado del todo, pues aquí estaremos todos ya desde el principio, que es la idea. Así que nada, bueno, pues que animo a todos a que lo hagan. A ver, Arturo, Javier, ¿alguno quiere hacer una última apreciación, alguna valoración? Venga, sí, Javier. hablo yo. Nada, yo estoy totalmente de acuerdo con José y yo, pues, para añadir algo más, lo que recomendaría es que si te quieres meter en este sector, no escuches solo a un tipo de persona o a una empresa o pues eso, a una persona que a lo mejor esté haciendo de gurú dentro del sector, sino que cojas y escuches a todo el mundo, a todos los agentes, ligas, eventos, tecnología. Intenta escuchar, intenta hablar directamente por LinkedIn o les escribes a esa gente que te parezca interesante y ten charlas con ellos, porque si solo escuchas a una parte, te puedes llevar una sensación equivocada del sector o puedes tener una visión sesgada de las oportunidades que hay. Entonces, ahí mi recomendación es, oye, no te quedes con lo que hemos dicho aquí tampoco nosotros, no te quedes con lo que diga otra persona, sino que abre tu mente a todas las opiniones de toda la gente, sobre todo, que lleva en el sector años. O sea, no te quedes en gente que entra poco, no. Pues gente que lleva 10 años, que está en el sector, que acaba de lanzar algo. Coge toda la visión y hazte tu propio mapa mental de cómo te ves tú dentro del sector con esa información. Yo, por mi parte, invitar a todo el mundo, como ha dicho José, aquí cabemos todos, e invitar al que esté pensando en meterse en este sector, porque es un sector espectacular. Lo mejor que tiene es que está a la vanguardia de la innovación y no deja de sorprenderte. Un ejemplo rápido, nosotros hace poco estamos haciendo, de hecho, una competición de Fortnite y hacemos la retransmisión dentro del juego. Es decir, montamos dentro del juego, con la ayuda de Epic Games, obviamente, nosotros hacemos la retransmisión en español. Además de que es una competición que juegan, Javi, ¿cuántos juegan? No sé cuántos cientos de miles, 1 millón de personas de todo el mundo simultáneamente. Además de que el premio son 20 millones de dólares, que ya es suficientemente curioso, ¿no? De un juego que hace 4 años casi no existía, ¿no? Es Fortnite. Lo interesante ahora, de la semana pasada o de hace un mes, es que estamos haciendo retransmisiones dentro del propio juego, que ya es como que te gira la cabeza 20 veces, ¿no? Entonces, lo interesante de este sector es que esto pasa constantemente, estamos justo a la vanguardia de innovación. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que vaya a pasar aquí dentro de 5 años no lo sabe nadie, porque lo que ha cambiado en 5 años esto es una animalada, ¿no? Entonces, invitar a entrar porque es fascinante y sobre todo con la mente muy abierta, con muchas ganas de estudiar, de hacer los deberes, porque a poco que te distraes, te quedas fuera y te pierdes la evolución. Yo creo que es una muy buena reflexión para acabar. Aquí cabemos todos, hay que seguir innovando y cualquier idea es buena porque al final también nosotros nos nutrimos de esa nueva gente, de ese aire fresco que acaba llegando. Pues José Barreiro, CEO de Streamio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También te agradezco el poder contar con tu opinión. Javier Carrión, bueno, pues te esperamos en DreamHack con todo lo que tienes preparado, con todo lo que estáis montando y todo lo que estáis haciendo de manera virtual y espero que dentro de poco presencial, así que muchísimas gracias. Y también Arturo, CEO de Encon Games, que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros con la voz de la experiencia, de la trayectoria y también de todas las cosas que hacéis y de las que pues muchos como yo en este caso somos partícipes afortunadamente con todas esas iniciativas que hacéis aquí en la ciudad de Valencia moviendo el sector. Muchísimas gracias también. Así que a todos vosotros también daros las gracias por haber estado al otro lado de la pantalla. Gracias también a Startup Valencia, a Nacho Mas, también a Alejandra de Startup Valencia que ha sido la que ha hecho posible todo esto y deciros que esto ha sido solo un aperitivo, que ha sido solo ese preludio de lo que vamos a poder ver el 15 y 16 de diciembre. No sé si haremos algo antes de cara a ese encuentro, pero que se nos han quedado un montón de cosas. Se ha quedado un montón de cosas en el tintero, casos de éxito, se nos han quedado también también más modelos de error, también algunas historias interesantes de cara a poder enfocar un poquito más al disparo, mundo del entretenimiento, mundo de la competición, mundo también de la venta.
Así que todo eso, todas esas dudas, todas esas incertidumbres las resolveremos ya de cara a ese Digital Summit que, os recuerdo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, allá por el mes de diciembre tendremos el placer de hacer junto con Startup Valencia. Así que ha sido un placer, mi nombre es Dani Meroño y os espero ya de cara a próximos encuentros. Espero que hayáis disfrutado y recordad, el mundo de los eSports es para todo el mundo. No tengáis miedo a entrar porque al final cualquiera es bienvenido. Además, somos gente muy simpática. Un saludo, un abrazo, adiós.